Muy bien, esta es una presentación, una explicación breve sobre los efectos del cambio climático en la economía, en la agricultura, el turismo y en algunas especies de animales. Vamos a iniciar esta presentación con la parte de la economía. Bueno, en la economía hay una afectación también en el cambio climático. Si el clima del planeta cambia, como ya lo está haciendo, vamos a ver algunos cambios posibles y uno de ellos es en las rutas aéreas. Los vuelos anteriormente no hacían paso por las zonas polares debido a las condiciones del clima. Antes, pues no se podía sobrevolar esas zonas por las condiciones de baja temperatura, los motores se podían congelar. En la actualidad, si el cambio climático continúa, esto permite sobrevolar espacios que antes eran imposibles por las bajísimas temperaturas, también permite acortar las distancias, pero también existe un enorme peligro con respecto a la radiación. La radiación de los rayos que vienen del sol, pues también son rayos que producen cáncer. La radiación a esas alturas en la zona polar es mucho mayor que en las demás zonas del planeta. Entonces, este es un riesgo muy grande para las personas que trabajan en esos vuelos y también para los pasajeros. Otra situación que existe es que los recursos naturales como el gas, hierro y otros minerales se encuentran debajo de los polos, debajo de capas de hielo muy grandes. Pero con el cambio climático estos recursos van a quedar a disposición. El problema es que esto puede generar conflictos entre países porque la zona polar tradicionalmente ha sido una zona sin poblaciones humanas. En el caso del Polo Sur, en la Antártida, no hay países ni hay ciudades, pero si se da el deshielo, el descongelamiento, es muy posible que los países entren en conflicto por esos recursos. Ahora, para ejemplificar este asunto, podemos ver esta imagen de 1984 versus una de 2016. Esto es en la zona norte, más allá del norte de Canadá. Esta es la zona que se mantenía congelada en 1984, mientras que en 2016 vemos que esta zona es muchísimo, muchísimo menor. Ahora, en el caso de las rutas, ejemplo, una ruta entre California y Dubái se acorta muchísimo sin tener que dar toda la vuelta al mundo viajando por el polo. Esto con los riesgos que dijimos anteriormente por la radiación. Esa es una de las posibilidades en la parte económica. Ahora, hablando de las especies como los osos, este caso es muy conocido. Los osos polares son animales que viven solamente en el polo norte. Estos animales pues tienen dos crías solamente y deben cuidarlas durante la mayor parte de su crecimiento. Ahora, estos animales comen hasta 30 kilos de carne diariamente y sus crías 1 kilo. Por lo tanto, necesitan muchísimo, muchísimo alimento. El principal alimento de estos animales son las focas y los renos. Los osos polares se valen de una característica muy especial que es su pelaje. Su pelaje les sirve como camuflaje en el hielo. Ellos pacientemente esperan que las focas salgan por pequeños huecos que las focas tienen para respirar. A pesar de pasar gran cantidad de tiempo bajo el agua, las focas en algún momento tienen que salir a respirar y en ese momento los osos las cazan. El problema actualmente, bueno, que al no haber hielo, los osos polares ya no pasan desapercibidos debido a su pelaje, ¿verdad? Que es blanco. Ahora contrasta con el color de las rocas que ya se pueden ver. Entonces los osos están sufriendo debido a la falta de alimento. No pueden cazar. Precisamente por eso están en peligro de extinción. En lo siguiente que vamos a ver un impacto del cambio climático es en la agricultura. La agricultura cada vez tiene más problemas para producir. Aquí se me fue un error de ortografía. En el caso de la agricultura, pues las lluvias ya son cada vez más impredecibles, por lo tanto cuesta más producir y eso hace que los costos para producir sean más altos. Finalmente, la agricultura va a ser más cara para los consumidores. Otro caso dentro de la agricultura muy especial es el de las abejas. Las abejas
son seres muy importantes en la cadena alimenticia. En este caso, estos insectos pues son los encargados de polinizar. ¿Qué es la polinización? Bueno, los insectos, los murciélagos, algunas especies de mamíferos pues toman néctar de flores y cuando lo hacen se llenan de polen. El polen es, es el mecanismo de fecundación de las plantas. Sin ese polen, si ese polen no es llevado de una planta a otra, de una flor a otra, no ocurre la fecundación y por lo tanto no hay frutos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, que las abejas están desapareciendo en estado salvaje. Algunas de las razones que se dan para que las abejas estén desapareciendo es el uso de los plaguicidas y elementos químicos para producir en la agricultura. Otra razón posible es las señales de internet, wifi y telefonía que están dañando pues, los mecanismos de ubicación de estos seres vivos. En la actualidad hay personas que se dedican a la apicultura, que es pues, el cuidado y producción de abejas. En este caso, ya no solo para producir miel, sino que se está llevando panales, colmenas, a los campos para que polinicen los cultivos, o sea, para que produzcan frutos. Sin las abejas no existiría esa posibilidad. Ese es un gran riesgo con respecto a la agricultura. Luego, en el campo del turismo tenemos un enorme problema. Los, los diferentes climas del planeta pues ya no son tan predecibles. Entonces, las temporadas de verano donde los vacacionistas iban a los lugares pues ya no son coincidentes con lo que existía antes. Ahora, otro problema es que si el deshielo polar ocurre, si aumenta el nivel del mar, muchas playas como esta desaparecerían y los turistas dejarían de visitar muchos países dedicados completamente al turismo como Costa Rica. Otro punto importante es el del agua. El agua, ejemplo, en los niveles de agua dulce se han reducido en la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es un lugar donde la cantidad de lluvias ya era muy poca, pero se conservaba debido al hielo. Ahora, al no haber ni siquiera hielo, los niveles de agua de las poblaciones de los Andes están sufriendo y vemos cada vez más sequías. Estas son algunas de las consecuencias del cambio climático en la parte agrícola, en la economía y en algunas especies de animales.